horizontalmente, ¿verdad? Es que esa era mi pregunta. O sea, yo me estaba basando a eso de acuerdo a los ejemplos que usted nos envió. Pero esa era la pregunta. ¿Cómo nosotros tenemos que medir los elementos a partir desde el centro de carga? Para la caída de voltaje, me está hablando. Sí. Sí, no, horizontalmente. O sea, por ejemplo, mire, ahí está presentando el compañero el plano del, nosotros hicimos, por decirlo así, un machote, ¿verdad? De cómo haríamos un circuito. Por ejemplo, si usted se fija, ahí en la bodega tenemos el centro de carga, solo que no lo hemos rotulado, pero ese sería nuestro centro de carga del 2. El circuito abarcaría lo que es... ¿Lo tienen AutoCAD, no? O sea, sí tenemos el circuito en AutoCAD, solo que decidimos hacer, por decirlo así, esa conexión. Así. Sí, ustedes hicieron un borrador para tirar su circuito, por decirlo así. Porque aquí nosotros subdividimos los circuitos. Póngame el circuito, póngame el archivo ahí. Ok, el circuito de la bodega. Sí, este es de iluminación, ¿verdad? ¿Ah? De iluminación es este. Sí, ese solo es plano de iluminación. Por ejemplo, si usted se fija, tenemos conectadas las 2 candelas que están en la bodega, más los 4 spots que se encuentran en el cuarto, más uno que se encuentra en el baño, más un LED que se encuentra en el baño. Ese es un circuito que va referido al panel 2. Entonces, mi pregunta era para medir las distancias, para sacar la regulación de voltaje, ¿cómo lo haríamos? No, horizontalmente, como le digo. Horizontalmente. No es necesario que proyecte ninguna parábola, así como... No, sería muy difícil. Con la línea del circuito sería muy difícil estar calculando así. Ingeniero, cuando nosotros mandemos, porque bueno, nosotros tenemos que mandarle esto conectado. Por ejemplo, si usted se fija, ese circuito nosotros lo tenemos como panel 2, circuito 9. Corresponde a nuestro circuito número 9 en el panel 2. Correcto. Las especificaciones sí las tenemos ya en las tablas. Por ejemplo, estamos utilizando cable número 14 THHN, uno para la fase, otro para el neutro. Y ahí también tenía otra pregunta. Hay algunos elementos, ingeniero, por ejemplo, los spots, que en los estuve viendo no tienen burner para tierra. No, la iluminación no lleva tierra. Sí, ok, en ese caso pues no es necesario porque usted ahí en la... No, ahí póngale usted en la parte de la tabla que no aplica, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, eso fue lo que hicimos nosotros ya en las tablas, porque ya hicimos la tabla general y la tabla de por circuito, solo nos hace falta la de ¿cómo se llama? La de regulación de tensión, de tensión, y por eso necesitamos primero calcular las distancias, ¿verdad? Porque eso va ahí. Entonces, en los elementos que no necesite el cable a tierra, pues no lo ponemos, ¿verdad? Porque los elementos de iluminación, ingeniero, para ser más exacto, los únicos que sí concuerdan con eso son los ventiladores, ya que los ventiladores, pues la parte, usted sabe, los ventiladores pues sí tienen su conexión, aparte para por decirlo así, el fan y luego para las luces. Sí. Sí, entonces ese sí tiene para el tierra. Para el tierra, sí, para el tierra. Entonces, bueno, nosotros básicamente, al menos ahorita, ya los circuitos los tenemos ramificados, por decirlo así, ya ambos planos, tanto de fuerza como de iluminación. Y sí, tenía esa duda de cómo medir las distancias para poder calcular eso. Ah, perfecto. Respecto a estos paneles, fíjese que nosotros nos fijamos que usted en el dibujo que nos mandó de ejemplo, los pone dentro de la pared, ¿verdad? Pero no sé si así, o sea, colocándolos de esta forma, no, estaría bien. Ahí está bien. Tal vez que en el dibujo que yo les envié está dentro de la pared por el espacio de unos circuitos que estaban cerca. Tal vez por eso que... Pues. Inge, otra preguntita. Referente a los circuitos especiales, lo que pasa es que aquí Mario nos está presentando el de iluminación. Mario, no sé si tenés... ¿Cuál presento? Presentate el de fuerza, porfa, el otro. Pero en abogado el de Paint. No, el Paint, para que el ingeniero lo logre ver.
Ingeniero, con respecto a los de fuerza, los circuitos que son especiales, porque usted nos dijo que no teníamos que realizar conexiones para esta etapa. Entonces, mi pregunta es, los circuitos especiales, por ejemplo, mire, en el área de la lavandería, nosotros tenemos tanto el motor o la bomba y tenemos la secadora, son circuitos especiales 240. Esos circuitos no tenemos que ramificarlos, ¿verdad? O sea, así como aparece en el ejemplo que usted nos mandó, solo hacer prácticamente la flechita y ponerle las especificaciones, ¿verdad? El tipo de calibre que va a utilizar AWX. Ningún circuito me lo van a llevar ustedes al panel, pero tenganlo claro, ¿no? Ok. No para el panel. Sí, o sea, porque ahí tenemos una muestra, por ejemplo, si logra ver, tenemos que para el panel 2 el circuito corresponde a lo que es el circuito especial de secadora. Las especificaciones, como le digo, no las hemos metido todavía ahí Ok, pero una pregunta aquí, porque estoy viendo que ponen P2C7 y P2C6. Estos son 220, 240, estos circuitos. Sí, son 240. 240 son en él. Bueno, sí, porque por lo general, ¿verdad? En diseño, no sé ustedes cómo lo tendrán, ya tendría que revisarlo yo en su cuadro y ver qué espacios ustedes le asignaron a esto, ¿verdad? Sí. Por lo general sería, ya diseñando, sería, digamos, si esta es la secadora, por decirlo así, un P2 C1,3, ¿verdad? O sea, que va a utilizar un circuito, para hacer un circuito, que va a utilizar un espacio 1 y un espacio 3 de su panel. Sí, por las fases, porque va dividido en las diferentes pero fases. ustedes me imagino que lo están identificando en base a su circuito y el espacio ya lo tienen asignado en su cuadro, ¿verdad? Sí, porque ese cálculo también va a ir incluido en la memoria de cálculo, ¿El cálculo de qué? Del panel. El cálculo del panel, pero en base a espacios y ¿qué era lo otro que les había dicho? Sí, es que eso no son. Creo que era el espacio, Pero nada de carga, eso sí, el panel solo necesitaba que me... solo especificar la cantidad de espacios que sería para el panel. Sí, creo que Bueno, eso... sí, la distribución, pues lógicamente, ¿verdad? Para eso nos está pidiendo que distribuyamos lo de los circuitos. Sí, no, porque cálculo de cargas totales, no, eso no. Sencillamente ustedes van a hacer cálculos de sus circuitos ramales, su protección, sus conductores y la tubería, ¿verdad? O sea, los cálculos que ustedes hicieron matemáticamente y qué tablas o qué artículos utilizaron del NEC. Y de anexo ustedes van a poner la tabla que yo les compartí como ejemplo. Recordemos que en esa tabla solo van ya solo las respuestas, o sea, el cálculo ya hecho, pues. O sea, ustedes ahí solo ponen el valor de su respuesta, pero yo no sé si realmente hicieron los cálculos o no. Entonces, eso es lo que me dan ustedes a cálculos en su memoria, en la parte de Word, por decirlo así, que ustedes lo hagan en archivo Word. Ingeniero, entonces, porque recapitulando, por enfocar en esto, por eso le pregunto bastante con respecto a lo de las distancias. Y no, pregunte, y si nos desconectamos, porque ya me dice aquí que no vamos a conectar, nos volvemos a conectar. Ok, con respecto, siempre con lo de los circuitos especiales, como, bueno, ahí en la red de regulación de tensión, que la norma es que cuando es un circuito prácticamente aislado, lo único que vamos a medir es la distancia máxima, o bueno, la distancia total que hay desde el centro de carga hasta ese elemento, ¿verdad? Cuando son circuitos especiales, por decirlo así, solo circuito. Sí. Para los demás, pues bueno, sí hay que hacer el cálculo de la distancia media, la distancia que hay hasta el centro de carga y bueno, lo de la fórmula. Correcto. Esa distancia, pues entonces sí, la tomamos horizontalmente directamente desde donde ubicamos el elemento hasta el centro de carga. Correcto. Por ejemplo, ahí del panel, vamos a hacer así de sencillo, del punto que usted tiene en toma corriente, su circuito 6 hasta el panel. Así hagamos. Ok, perfecto. Gracias, ingeniero. Inge. Buena. Sí, le escucho. Sí, es que usted nos había mencionado, ingeniero, en los errores, creo que fue que los receptáculos estaban como demasiado así que por el tamaño.
Pero fíjese que se lo cambiamos y aún así. Sí, no, esa es la intensidad que tiene el grosor, el bloque, creo yo, más que todo, no sé. Bueno, ahí no logro ni diferenciar yo el toma corriente. Lo que veo es un círculo negro. Sí. No sé si lo tienen en AutoCAD. Ah, sí, yo tengo el auto, bueno, sí creo que lo tenés abierto, ¿no? Ahí está. Sí, en el AutoCAD logra distinguirse bastante bien. Si seleccionenlo ahí, seleccionen un toma. Creo que es el grosor que tienen ustedes ahí. Váyase al layer. Lo tiene ahí que dice eléctrica, dice ahí arriba. Layer properties. Sí. A ver qué tipo de grosores que tiene, porque sí está un poquito grueso eso. No sé, busca ahí eléctrica en sus layers. Eléctrica. Red, no sería eso. Eléctrica es de ahí. No sé. Dele pluma, No. dele para abajo. Eso está, por lo general, dele para abajo. Eso está en A la orden letra. alfabético. Dele para abajo, ahí va por número ahí. Después empieza la A y hasta que llega la E. Tiene bastantes layers ahí usted. Ahí, por ahí, por ahí. Teniendo listo su archivo para ver, presentarlo pues y ver qué podemos ayudarle. No sé si puedo presentar yo porque es el mismo layer el que hemos utilizado. Lo presente usted. Solo que déme Le voy a dar el permiso ahorita aquí, realmente. Sí. Ok, ya. Ok. Ajá, sí, esta es. Creo que ya están bien. Sí, ya estamos viendo. Ok. Este, por ejemplo, es un baño. Esta es la. Sí, usted lo selecciona y le va a salir el layer que se está utilizando, que es eléctrica. Dice, lo vayas a layer properties. Ok. Es a layer property. Se permitan. A ver. Creo que es este, ¿verdad? Sí, creo que es ese. Entonces ahí, mire, se ve el grosor de la línea. Está bien 0.30, grande, creo que está dice. 0.3, está bien grande, bien grueso. Pues. Eso es lo que tiene que bajar. ¿Cómo hago eso? Ok. Ahí está en el 0.09, 0. Y ahí va a probar. Ahí va a ir, ahí te tiene que disminuir ya. A la hora de imprimir, le disminuye. Vea, ok, usted. Mira, ahí abajo, ¿yo? Sí, ya bajó la intensidad, sí, tiene razón.
Y ahí lo único que haría pues sería solo hacerle los ajustes, ¿verdad? Respectivos para irlo tirando imprimirlo y luego ya ver cuánto disminuyó la. Sí, ¿no? Pero ahí incluso ya ve usted el cambio, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro, de este a Pues este. eso es lo que pasaba, que al tener usted demasiado grueso ese dibujo, entonces a la hora de usted imprimir la PDF se mira demasiado. Sí, creo que ya se, Grosor. creo que ya Sí, se. no, si usted tiene todos sus elementos con ese mismo layer, él automáticamente a todos les va a aplicar eso. Oh, bueno, eso sí no lo Por sabía. ejemplo, el ventilador, mira, ese lo tiene grueso también. Sí, sí, el ventilador es cierto. No, tendría que bajarle eso. Este es ejes. Mm. Ok. Bueno, entonces así haríamos para cambiar, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Perfecto, ¿no? Entonces. Ok, vamos con otro grupo entonces. A ver, alguien que quiera participar lo, o lo vamos nombrando aquí por grupos. Alejandro no vino, ¿no? Ni Eduardo, no vienen nunca. Ingeniero, yo solo tengo una duda con respecto a la distancia de los circuitos. A ver, ok. Eh, ¿Qué grupo es usted? Nosotros somos del grupo 8. Ok, hey Jeffrey. Mi única duda es sobre la distancia de que nosotros medimos del dispositivo al panel, pero en el panel no dejamos ningún tipo de registro o no contamos esa distancia ya dentro del panel. ¿Cómo así? No le entiendo la pregunta. O sea, La nosotros, calle de atención me está diciendo. sí, por la cuestión de la calle de atención. Ajá. Nosotros medimos del dispositivo a la entrada del panel, pero lo medimos a la entrada. Pero una vez dentro del panel, no tomamos en cuenta algún tipo de registro que queda del cable dentro del panel. No, No lo tomamos en cuenta, ok. no. Solo Esa esa es la era distancia horizontal, ¿verdad? Recuerda agregar la adicional que es la altura del panel. Sí, sí. Ajá, ¿y tiene algún avance usted ahí, Jeffrey? De su- Del nuevo trabajo no, ingeniero. No tenemos avances aún. ¿No ha avanzado? No, ni en fuerza ni en luminaria. ¿Cómo pretendían entregarlo el viernes entonces? Disculpe. ¿Cómo pretendían entregarlo el viernes? No, en estos 2 días. En completo. Miren, no hubiera cambiado la fecha yo. Ingeniero, tengo una consulta de mi grupo Ajá, a ver, José Ordóñez, dígame. respecto a Está la... durmiendo Dariel ahorita, yo creo. Ah, no, está despierta. A ver, dígame. respecto a las... permítanme. Voy a presentar respecto a las... ¿puede ver? Sí, estamos viendo. Ok. Plan de la Respecto... mueblería, ¿verdad? Eso. Sí, la mueblería, eso es una de las observaciones, ¿verdad? Y hacer cambios estructurales, nos dijo la casa. El compañero, creo que vio mucho la película de Willy Wonka y le gustan las puertas Sí, chiquitas. las puertas, sí, son chiquitillos ahí. Sí, es para niños. Entonces, Sí. bueno, y nos hizo observaciones respecto a lo, creo que sí, respecto a los tomacorrientes. Dijo que, Ajá. bueno, una de las observaciones dijo que eran muy pocos. Sí, sí, Y, sí. y dijo que para exteriores, para parte frontal, el cual yo pienso que es esto, ¿no? La terraza. Y hay dos tomacorrientes. Pero Pues no sé como si... no, hay, como no indica ahí qué es, no Sí, sabría yo dónde es la parte frontal ni cuál es la parte trasera. sí, exacto, eso yo le entiendo, como no indicamos los áreas de la casa, ni tampoco, pero entonces creo que todos los problemas rondaban eso, que no estaban especificadas las áreas de la casa y por eso no se También se me podía. olvidó de indicarles también que me hacen la simbología ANSI, ¿verdad? Como unos tomas corrientes. Ah, ok, ok, o sea, usar la otra simbología, correcto. Sí, la que vimos en clase, la ANSI. Sí, ok, ok, y Ok, ahí mire, entre tomacorrientes me tiene 1.8, así se puede, claro, ¿verdad? Pero máximo es 3.6. Usted tiene que, como diseñador, ver eso, ¿verdad? Y
como hace falta mueblería también, como le indicaba, no sé yo dónde poner tomacorrientes. Si usted tuviera mueblería sería más fácil. Sí, Está bien. tienes razón. Sí. Por ejemplo, aquí tiene bien, mire, 1.8 tiene tomacorrientes, pero para el otro lado, mire su puerta, no creo que tenga 1.8. Sí. O sea, ahí ya estoy cumpliendo con la norma. Ok, sí le entiendo. ¿Aquí qué es? ¿Baño? ¿O qué? Es que eso era lo difícil de ¿Cuál? entender de este diseño. El de acá abajo. Abajo. ¿Esto? El GFSI, sí, ese es un baño. Sí, es un baño. Ok, está bien. Sí. Sí, entonces creo Aquí que... por las distancias es que yo les indico que a veces va a aumentar el número de tomas corrientes porque no están cumpliendo con las distancias. Entonces, si te ponen 1.8 aquí, digamos, ahí donde están en esa área, tiene que reacomodar los demás tomas corrientes. Sí, respecto a la mueblería y a las áreas es que se acomodan los tomacorrientes. Y respecto a los paneles, Porque tiene 3 paneles. Fíjense que esa misma pregunta me hago yo porque yo en el plano que había visto que había entregado Yo el creo que compañero. ustedes tenían 3 paneles en un plano y tenían 2 en el otro. Sí, exacto. Se nos olvidó remover uno. Sí, es que en el que yo vi había 2 paneles, pero en este yo creo que se nos olvidó quitar este. Deberían de ser 2. Sí, porque en uno sí iban 2 paneles. El área de lavandería, ¿dónde lo tienen ustedes? Aquí, pero como no indica Arriba. también, entonces puede ser el problema, que no. Sí, no, lo que pueden hacer ahí es mandar el panel secundario acá al área donde esté la bodega. Acá, que es la bodega. Correcto. Aquí. Ah, ok. No, Ok. sé, eso de la bodega. Ah, sí, ya le estoy diciendo. Quieren Okay, llevar y media respecto... en ¿Cómo? panel ahí en la sala, ingeniero, los compañeros, creo. ¿Dónde? Aquí, el panel. Sí, yo creo que quieren llevar media pared ahí abierta, ahí en puros paneles. No ahí. sé qué era esa área, la verdad. ¿Y esta otra que está abajo, qué es? Esto, No, la de abajo. ¿Sí? terraza. Ah, terraza. Está Tiene puerta. encerrada. Sí, es que es encerrada. Hay Y que este es un perdonar, recibidor. hay que perdonar al compañero que no es ingeniero civil, ingeniero. Sí, es que eso le iba a preguntar, si podemos hacerle cambios estructurales a la casa, ¿verdad? Sí, no, sí. Háganselo, si eso no es problema. Ah, bueno. Ok. Recuerden que nosotros, lo que nos interesa es la parte eléctrica, la instalación, ¿verdad? Pero sí, hay que ir por lo menos un poco a la Sí, realidad. que vaya Porque razonable. vaya con las puertas que tienen, con las demás. Sí. Sí, porque aquí esta puerta entra de lado. Entonces, no, pero está bien. Sí, creo que esas eran de los errores que nos había mostrado y más que todo rondaba en que no especificamos las áreas y también poner la mueblería. Según dijo, la mueblería podemos ponerla como con una intensidad más baja para que no... Chico, un color, un gris, bajo. Como Para que amarillo, no afecte. o como amarillo, tal vez un poquito medio Es que el transparente. amarillo no se logra ver. No. Cuando ustedes Sí, el imprimen amarillo no así es en PDF, no se logra ver. Ok. El amarillo, bien difícil ver. Entonces, Sí, mejor un entonces creo gris que... más bajo, ¿verdad? Y respecto a la iluminación, usted nos dijo que usáramos tipos diferentes de luminarias. Tenemos para exteriores, ¿verdad? Y una lámpara, se supone que es lámpara, y spot. Con eso no hay problema, ¿o sí? ¿Y esa lámpara qué es esa que tiene el polígono, el cuadrado? Pues supone que es lámpara de como de 5 focos o algo, no sé. Esas son las lámparas que tenemos que tienen varios focos LEDs No tiene una integradas. descripción ahí, ¿no? Una simbología. Arriba a la derecha Sí, no está. iba aquí está. Salida para lámpara. 4x9, pero no dice qué tipo de lámpara es. Sí, eso sí nos Es faltó la colgante, es de techo, es Lámpara de Ujú. techo. activa. Lámpara de techo. Sí, pero faltó la descripción, correcto. Correcto, sí. Sí, no, yo creo que ahí más que todo tal vez es que la falta de mueblería y de indicación de las áreas que complica un poco, porque
Sí, sí, porque hay que adivinar. Digamos, en los baños, por lo general, hay siempre una de techo y una de pared, ¿verdad? De pared, el para el área espejo. del lavamanos, ¿verdad? Sí, la del espejo, el botiquín que tengan ahí, Ajá, correcto. sí, la que podrían añadir. Y cambiar esto a la simbología anti, claro, man. Tratar que vaya Aquí acorde. no mucho afecta, porque aquí sí está bien. Lo que afecta es lo de los tomas. Ah, ok, 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 ok. Los interruptores, vamos a ver, los interruptores sí, yo creo que habría que aplicar la Anchi, porque es una raya eso, ¿verdad? Que está dentro. ¿Todos son dobles eso o qué son? Permítame, permítame. Si no, ahí déjenlos eso. Si son dobles esos que tienen dos rayitas así, Sí, eso se supone que son dobles. O no, no, permítame. Sí, sí, son dobles. ese es Estos son triple, triples, sí. el P, el que tiene el interruptor P. El interruptor P. Este enciende la lámpara y también los exteriores. Es que ahí es donde confunde, porque ustedes le ponen interruptor triple, le ponen P1, P2, P3, ¿verdad? Debería ser P1, P2 y P3 en el triple. Ahí mismo, P1, digamos, coma, P2, coma, P3. Oh, ok, ok, ok. Excelente, no sabía eso. Vi eso yo y se me fue también ponerles ahí. Ajá, ok. ¿Dónde está el Excelente. interruptor P? ¿Dónde están las lámparas? Sí, 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 claro, porque tiene que ir como matching, como igual. Ujú. Y Creo que ese que está en un círculo ahí con un punto negro, ¿qué es? círculo con un punto negro. Arriba de... Oh, estas son salidas de cable. Ah, bueno, tú me los pones de fuerza. Ok. Ah, ok, ok. No creo que haya más cosas que... Sí, no, creo que solo era eso, de especificar las áreas, porque sí es complicado no saber, pues. Y De ahí recuerden, creo que ¿verdad? A todo la bien. hora de sacar su iluminación, calculen toda su carga de iluminación y hacen las divisiones o las operaciones que vimos en el ejemplo de clase para ver cuántos circuitos ustedes deben de tener. Correcto. Igual, si usan LED, pues prácticamente cae solo uno, les va a salir siempre. Uno o dos, Sí, lo más. sí, claro. Entonces, pueden hacer eso y ponerlo ya dependiendo de su criterio. Sala, comedor, digamos, uno, dormitorio principal, otro, los Ujú. otros dormitorios, otro, tres o cuatro por lo general. Ok, sí, sí, correcto. Bueno, creo que esas eran las preguntas que teníamos para hacer las correcciones necesarias. Ah, bueno. Sí, Uno ok. de los tomas, circuitos Gracias, ingeniero. remales, no hay problema. Está claro todo. No, eso sí está claro, sí, eso está claro. Ujú. Ah, perfecto. Gracias. Ok. A ver Gracias, quién más ingeniero. está aquí. Cristian Canales. Buenas, ingeniero. Ajá, Cristian. A ver cómo vamos ahí con su diseño. Pues con lo que tenemos que entregar ahora el lunes todavía no hemos avanzado, ingeniero. Solo con las correcciones. Pero bueno, casi no nos hizo correcciones, entonces solo en el de fuerza, pero ya las estábamos corrigiendo. ¿Quién las está corrigiendo? ¿Ah? ¿Quién las está corrigiendo? Yo para Usted. excusarle también que Freddy está enfermo, entonces, pero igual ha trabajado en los demás, entonces siempre, por eso no he entrado a las clases. Ya, ¿y quién más es el otro, el miembro? Bessler. Bessler, pero creo que él trabaja, pero creo. Bueno, Bessler, yo creo que nunca lo he visto yo aquí, ¿verdad? Es que creo que él trabaja, por eso no se conecta. Aquí hay uno, aquí dos, aquí dos. Ustedes no han hecho nada. Del segundo, de lo que tenemos que entregar el lunes, no, ingeniero, la verdad. Poner a trabajar en eso porque no lleva tiempo. Sí, ingeniero.
No solo el plano lleva tiempo, sino que la memoria también, ¿verdad? Por los cálculos que tienen que hacer por circuitos. Bueno, a ver, ¿quién más está aquí que me falte? Que me pregunte algo. Emilio Pineda. Emilio está con nosotros. Emilio Pineda. Parece que dejó solo el dispositivo ahí. A ver, ¿dónde andas? Ya nos va a cenar, creo. Madre echada ahí. Ah, ¿quién es Mario que me está hablando aquí? Mario Lacayo, ¿qué pasó, Mario? No, era hace rato que para ingresar del celular. Bueno, Emilio parece que no está. Solo entró por entrar. Para que lo viéramos. Pero igual lo vamos a poner como fallido porque no me contesta. Yo a veces tengo un problema con AutoCAD. Por ejemplo, cuando estoy posicionando los objetos, no sé si se lo puedo enseñar ahorita para ver si me puede ayudar. Porque la verdad es que sí me atrasó bastante las otras veces. Vamos a ver si le podemos ayudar. No creo que soy tan experto en AutoCAD, yo tampoco. Ingeniero, Dígame, ¿le puedo hacer una pregunta un poco más allá personal? depende de qué tan personal sea. No, refiriéndome, o sea, usted se dedica a diseños como tal. Sí, claro. Sí. Media O y sea, eso es lo principal que usted ejerce. lo principal que yo ejerzo. O sea, por lo que usted se fue orientado y a lo que realmente se dedica es a hacer planos. Sí, correcto. Más diseñador que constructor. También construyo, pero es poco. Ok. Bueno, por ejemplo, mire, yo aquí estoy intentando ubicar el interruptor. Estoy intentando pasarlo, ¿verdad? Por ejemplo, este interruptor que está acá. Ah, Yo usualmente lo que hago es que copio, ¿verdad? Copio el símbolo o el objeto y lo intento pegar. Pero últimamente, o sea, me está pasando que se me pega en un cuadro acá aparte. Y por ejemplo, cuando yo lo quiero mover, batallo con esto por moverlo y, o sea, por ejemplo, mire, lo quiero arrastrar, digamos. Y no me deja arrastrarlo, por ejemplo, hasta el punto que yo quiero. Otra cosa que yo hago es por ejemplo, ahí lo tienen que seleccionar si lo quieren mover, ¿verdad? ¿Qué hizo ahí? por ejemplo, Lo primero. Lo pego, ¿verdad? Yo lo pego y se pega siempre en ese punto. Ya cuando yo lo quiero mover. Seleccione lo primero, a ver. Okay. Ahora váyase, acá hay una como flechita esa, de mover, desplazar, dele clic ahí. Ajá, y ahora siempre me pide esto últimamente, preciso un punto base. Sí, ese, toque cualquier punto que usted quiera, digamos ahí cerca del, o encima, o en algún eje del círculo que quiere tocar. Toque algún. Porque antes lo que yo hacía es que simplemente en cuanto yo lo pegaba, lo podía arrastrar. Y ahora no sé por qué. No, selecciónelo y haga eso. Mira, aquí, lo selecciona. Dele desplazar ahora. Eso es para mover, ¿verdad? Entonces precisa un punto, toque un punto ahí, cualquiera. Voy a poner acá.
Que ahora desplácelo. Desplace su cursor. Pero qué raro que no le está desplazando nada. Sí, exacto. Y ya cerré el programa y lo abrí varias veces. Es un problema que me pasa y no sé si es que se desactiva algo o qué Claro, realmente. porque por lo general, lo que hace con eso, la función es que usted lo vaya desplazando. A ver si yo tengo aquí el AutoCAD para que lo mire. Compañero, ¿y ya intentó agrupar Aquí, esa independientemente, cuestión? sin que no esté agrupado, lo puede desplazar así. Sí, es que antes con que estuviera así disperso se podía, pero agrupándolo también puedo intentar y se debería mover, pero no sé qué está pasando. Por ejemplo, aquí estoy empezando a ponerlo acá, pero aquí lo puedo hacer fácilmente, pero por ejemplo ya aquí me está empezando a dar ese problema. Ya reinicié la aplicación, el programa varias veces. Sí, porque es algún problema ya del software, porque yo comparto aquí. Por ejemplo, usted sabe que ahora compartiendo, como que se traba esto, ¿verdad? Es lo que pasa. Al compartir no me deja a mí tampoco. Bueno, ahí está, seleccioné, le doy copiar, mira y lo muevo. O sea, yo lo muevo al lugar que yo quiero. Exacto, justo eso es lo que yo no puedo hacer y no sé por qué. ¿Qué versión 2018 tiene usted? Sí, 2018. La vez pasada lo que hice fue apagar la computadora y volverla a encender y así me funcionó, pero no la puedo estar apagando cada rato, sí. Ingeniero en sistema. Sí, a ver la reinicié. Ahí voy a ver entonces. Y no habría que ver los requerimientos del AutoCAD y su computadora también, ¿verdad? Sí, qué tal que hay un problema ahí, pero bueno. Tal vez no cumple y por eso a veces no le funciona bien. Bueno. Gracias, ya. Hay que comprar otra, la solución. Sí, Procesador Intel Core i7. La que huele. A ver, ¿alguna otra pregunta entonces que tengan con respecto a estos circuitos ramales que van a presentar? Sea memoria, sea planos. Respecto a la memoria, ingeniero, tiene que, ahí señala que solo debemos de agregar la que ya hicimos y continuar con el resto. O sea, no debemos como de alterar la que ya teníamos, solo como No. A menos de que tengan alguna corrección, ¿verdad? Entonces ahí sí, Correcto. y siguen con lo demás. Ah, ok. Excelente. Los cálculos y con sus anexos. Usualmente en sus diseños, ¿cuántos circuitos ramales le quedan en iluminación? Normalmente. ¿En qué? Circuitos ramales para iluminación, ¿cuántos le quedan mínimo? Como mínimo en una casa. Mi diseño dice. Sí, en sus diseños usuales. Lo normal, una casa normal. No muy grande. Depende del área. Yo a veces me voy así por área y calculo los circuitos y les pongo tal vez uno o dos más. Porque a mí me quedó uno y estaba dudando, pero como usted me respondió el correo y me dijo que, bueno. Sí, no, pues queda a criterio, como le digo. Si el cálculo le da, por lo general le va a dar uno utilizando, como le repito, LEDs. Si la LED anda por, creo que 7, 10 watts. Entonces, un circuito le va a andar por 300 watts tal vez. Sí, algo así me queda, eso sí. En el cálculo. Entonces, pero habría que ver si el propietario, ¿verdad?, va a utilizar LED en toda su casa. ¿O no? Ya depende de la descripción que le dé el arquitecto o el propietario del arquitecto, en todo caso. Ingeniero, ¿y cuánto tenemos que cobrar por un diseño así? Ya cuando esté en el campo. Bastante.
se adelantó el compañero porque pues igual, yo al terminar la clase, yo exactamente sé, esa ha sido mi pregunta desde esto. Bueno, ustedes tendrán que ver qué tan difícil, ¿verdad?, es diseñar o no, o si lleva su tiempo o no. Por Sí, lo sí. general, el arquitecto, el ingeniero civil, lo que le van a querer dar máximo son 2.000 lempiras. Hijo de- Les pregunto yo a ustedes, ¿creen que es justo de precio o no? No, hombre, ¿Ah? jamás, jamás tan. No, por 2.000 lempiras no es dinero, por 2.000 lempiras yo creo que ni le besito la hora. Ah, no, no. Hay una especie de tabla que se hizo en el CIMEX queriendo llegar a eso, pero nunca creo que ¿cómo les iba a decir? Se aprobó en asamblea, pero no la han todavía autorizado, por decirlo así. Y se hacía sacándose por metro cuadrado. Un casa, ¿verdad? Se multiplicaba el metro cuadrado por, creo que anda aquí en San Pedro Sula costando, según la municipalidad, 7.000 lempiras el metro cuadrado de construcción. Entonces, en base a esos valores se hacía, se saca lo que es el monto de la obra total, se le aplica lo que es el 25% para calcular el precio de obra eléctrica, y a ese 25% entonces le multiplicaba, creo, el 4% para diseño. Entonces, por ejemplo, si quieren ustedes calcular, digamos que tiene 120 metros cuadrados, entonces ustedes lo van a multiplicar por 7.000, ¿cuánto les da? $840,000. ¿Cuánto? 840,000. Eso lo multiplican por 0.25. 210,000. Eso sería el precio por hora eléctrica, ¿no? Aproximado. Y a eso le multiplican por 0.04, que es el 4%. 8,400. Bueno, eso sale aproximado para un diseño. Y anda bien. Y una caja de 120 metros. Está bien. Para mí, ¿verdad? Para el arquitecto no. Arquitecto no mucho. 1.200. ¿no? Regalando el trabajo. Pero hay ingenieros que lo hacen así. Que solo les firman. Que les digo porque yo reviso. Entonces, es triste, pero es la realidad. Pero no, para mi consejo es no voten su trabajo, porque es difícil, la verdad. Para mí es más fácil hacer un diseño de media tensión, porque no lleva muchos detalles. El de media tensión, usted va a la línea, la identifica por simbología, los postes son circulitos y la calle. Transformador, triángulo. Entonces, y saberse las estructuras, media tensión, no es muy difícil. Lo complicado es ir al campo y visualizar, ¿verdad?, su diseño, ¿eh? De media tensión. Tienen que tener conocimiento y experiencia en eso. Porque la media tensión es así, tienen que ir al campo y en el campo usted va a ver, va a visualizar todo y va a ver cómo conectar sus circuitos de media tensión. Ya el dibujo pues es fácil. Y hacer su borrador también. Lo difícil es saber el conocimiento. En baja tensión, lo tedioso es eso, el detalle de cada diseño. Estar poniendo los tomas, las luces, uniendo circuitos. Eso es lo tedioso y lleva bastante detalle. No lo quieren pagar tampoco. Mientras que de media tensión, ¿sí? Ingeniero, pero vaya, por ejemplo, cuando uno hace un diseño, a usted ya le proporciona el arquitecto, ingeniero civil, me imagino, los planos ya de estructura de la casa, ¿verdad? No tiene usted... Sí, no, en ese aspecto sí, porque nosotros no dibujamos. Ellos nos brindan la casa, incluso a veces ellos nos dan el circuito ya hecho y todo. Según ellos está bueno, solo de firmarlo y sellarlo, pero no. Es raro
el diseño que yo he visto que me han dado a mí que esté bueno. Pues siempre hay algo que hay que cambiarle. Y en los cálculos eso le pesa también, pues, porque usted tiene que distribuir sus circuitos en base al desbalance permitido. Ellos lo ponen como sea. Le ponen iluminación 1, circuito 1, circuito 2 y ahí van metiendo todos los circuitos como quieren. No nos interesa balancear el sistema, ¿verdad? Igual estos más corrientes lo ponen a la distancia que ellos quieren, donde quieren. Pero sí, creen que ya lo diseñaron, que solo necesitan la firma y el sello de ustedes. Ahí es donde se equivocan. Pero yo creo que es más por acaparamiento de ellos, ¿verdad? De ganar más, tanto en lo arquitectónico como en lo eléctrico. Y siempre hay un ingeniero que le llamamos firmón nosotros. Espero que ustedes no sean así cuando salgan. Cobren por su trabajo, como debe ser. Es por conocimiento, ¿verdad? Que les cobran, no es por otra cosa. El conocimiento vale. ¿Alguna otra pregunta? Ya por lo menos les enseñé a cobrar. Sí, porque por lo general el ingeniero nuevo, ¿verdad? Le dice al arquitecto, tenés 2000 lempiras y ya uno alegra porque nunca ha tenido 2000 lempiras en la mano así, por hacer un plano. Ya me voy para Friday o algún restaurante a comer, al cine. Vale más que me dijo porque iba a cobrar 15,000. Iba a cobrar 15,000. También ahí no le van a dar nada. No, pero sí, en eso sí hay que tener una buena consideración. Bueno, yo, en mi caso de ingeniero, muchas veces usted sabe, pues a veces sale, por ejemplo, reconexiones de algunas casas y a usted le dicen, no, hombre, y me va a cobrar 350 por la reconexión de una casa si solo va a conectar esos 2 cables ahí. Le digo yo, no, tome la tenaza, hágalo usted. Conéctelo usted y dígale, sí. Pero es que me va a matar, dice. ¿Y qué cree que me puede hacer a mí? No, pero leo, el conocimiento es que cobra. Yo igual, yo hacía clientes que me salen ahí les digo, busquen otro ingeniero y punto. Que les cobre lo que piensan. Así es sencillo. Y que les haga un mal trabajo, porque hay ingenieros que cobran menos por el trabajo que hacen. Pues sí. Pero es que la cultura de la gente aquí, pues es lo que nos tiene así, pues, porque todos buscamos lo barato en vez de buscar calidad. Donde hay el problema. Hay que cambiar la cultura de las personas para que miren la parte eléctrica como debe ser. Porque como dice ahí Mauricio, ¿verdad? Todos lo quieren regalado. Ya le dice solo porque cambió un toma corriente. ¿Por qué me cobra tanto? Así es buena la respuesta de Mauricio. Lo hagan ellos. A ver si pueden. Pregunto en Estados Unidos cuánto gana un electricista o a Mauricio que está allá. A ver si gana. 65, en promedio $65 la hora. Ya, imagínate. Así que aquí. Ahí se tarda media hora quitando el tornillo primero. Aquí, otro después. Aquí al cambiar los ventiladores y todos los elementos que se van deteriorando, es divertido. Es caro. Pero la gente ya lo paga por la cultura. Yo conozco un amigo que se graduó de ingeniería eléctrica en Estados Unidos, obviamente, y su primer trabajo le dieron una subestación allá. Ganaba $165,000 al año. Es su primer salario. Sí, ya la cultura es otra. Ya. Premian el conocimiento aquí, ¿no? Aquí. Desgraciadamente, ¿no? No, bueno, jóvenes, entonces estamos ya listos para entregar el lunes todo bien, sacar el 10. Ingeniero, yo tengo una duda, pero con AutoCAD.
¿Quién me dijo? Darwin. Sí, A ver, dígame. que en los tomacorrientes yo los hice con bloques. Hice el triángulo con oscuro en la parte negra, pero ya al momento de imprimir no me salen así, me salen en blanco. Pasarlo al PDF. Bloques, explote el bloque todo. Y ahí se le va a dividir en partes. Le pone explode, comando explode, selecciona primero. Sí. XPLODE es el comando y entonces le explota el bloque. Y se lo divide en partes. Le da enter. Creo que buscó 3 veces, le da enter. Entonces él divide todos los elementos en que está compuesto el bloque. Entonces ya lo puede usted seleccionar y quitarle las partes que quiere, digamos. Ah, bueno. Gracias. Bueno, Darwin acaba de entrar, ¿verdad? Sí, es que como Oye. se fue la energía y aproveché a hacer unos mandados. Bueno, entonces nos vemos el miércoles a las 4. Trabajen. El Siempre foro, creo que contesten el correo. foro. ¿Cómo? Siempre las dudas se las vamos mandando al correo, por ejemplo. Sí, si tiene duda, correo y como les digo, si requiere de una videoconferencia, hagámosla también, solo me dicen y de ver qué hora puedo yo también. Ah, ok, Para perfecto. estar como hoy y ver si podemos visualizar el diseño y ver en qué podemos ayudarles. Perfecto. Entonces, la memoria y los planos para el lunes, ¿no? El lunes, el foro sí, se cierra el viernes, ¿verdad? Ah, ok. Ok, buen provecho, jóvenes. Nos vemos el miércoles. Buenas Buen noches, día. ingeniero, gracias. Nos vemos, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Luego. Me sacó.